Los invito a buscar Hechos capítulo 18. ¿Quién acaba de ver el partido de Brasil versus Noruega? A ver, levante la mano. Vamos, gente, yo sé que ven el Mundial. Bien. Puertas abiertas, puertas cerradas, ¿no? La verdad que yo no soy brasilero ni me parezco a uno, pero la realidad es que uno pretendía más de una selección que de otra. Sin embargo, en los mundiales siempre hay sorpresa y eso es lo lindo de los mundiales. Y más nosotros en la experiencia tanto de habernos quedado a mitad de camino, de habernos perdido la final, por ejemplo. Puertas que se abren, puertas que se cierran. Lo veía Neymar llorando, los compañeros consolándolo, y estaba Haaland haciendo su festejo, contento, respetuoso, pero contento en fin. Ellos tuvieron la puerta abierta, pasaron, pero el resto de los brasileños a la casa. Lo peor de ir a un mundial, yo digo, que te podés amargar en unas vacaciones que podrían ser buenísimas, pero te terminás amargando si vas a ver a tu selección y queda a mitad de camino. Así que no te recomiendo que viajes a ver un mundial, míralo por la televisión y después disfrutar las vacaciones tranquilo, porque si la pasás mal, te venís llorando después de las vacaciones, te venís estresado. Bien, hoy vamos a hablar que en Hechos 18 de que se abren puertas por el Evangelio, una puerta abierta por el Evangelio. Siempre hay puertas abiertas y hay puertas cerradas. Si hay algo que todos entendemos acá es que una puerta significa en nuestra vida cotidiana, cuando está abierta, muchas veces un alivio, ¿no? Se me abrió esta puerta, aprobé una materia, se me abrió esta puerta, tengo una oportunidad laboral, estaba sin laburo, tengo una oportunidad laboral. Se me abrió esta puerta, estaba en una crisis familiar, pero el Señor, o en todo caso, una situación permitió que encuentre solución. Ahora, qué difícil es aceptar cuando ese sonido seco de la puerta, cuando se cierra por el viento, no sé si habrán escuchado alguna vez, ese sonido de la puerta cerrándose de manera violenta. Cuando se cierra en la cara la puerta, que es básicamente algo que representa frustración, bloqueo y un muro que muchas veces nos dice hasta acá llegaste, no podés pasar. ¿Vieron cuando dice se reserva el derecho de admisión? ¿Te ven la cara, aportación de rostro? No, pasa de largo. Bien. Una puerta abierta nos invita a pasar, parece que nos da futuro, nos da esperanza. Una puerta cerrada es algo que nos limita, que no podemos seguir y que nos bloquea. Hoy quiero hablarles no de una puerta de hierro, no de una puerta de madera, sino más bien de una espiritual. Cuando nosotros hablamos acerca del Evangelio, hablamos acerca de Jesucristo, que por definición es la demostración de que Dios ha abierto una puerta soberana en la historia de la humanidad. ¿Por qué Dios abrió una puerta en la historia de la humanidad? Porque la palabra de Dios nos dice que la humanidad estaba encerrada en pecado. Y si Dios no abría la puerta, no habría chances para nadie de nosotros en cuanto a la salvación. El ser humano estaba en un callejón sin salida, en su propio pecado, y Dios irrumpió y abrió una puerta, una chance para que el ser humano pueda ser salvo. Ahora acá en esta situación que te estoy mencionando hay un nudo que es ciego, y es que Dios no solamente quiere abrir puertas en términos generales, de hecho cuando las abre, y cuando Él las cierra, sino que Él quiere que esta puerta abierta, que es la posibilidad de salvación que tenés, sea una puerta abierta que tu corazón abra. El Evangelio avanza porque Dios abre puertas, abre la puerta de la oportunidad, del perdón de los pecados, pero lo importante acá no es lo que Dios ya hizo como una oportunidad de salvación, sino lo que Dios quiere que vos hagas con respecto al Evangelio. Porque cuando una persona decide creer, abre, da la bienvenida, pero cuando una persona decide rechazar la verdad del Evangelio, cierra, y cierra la oportunidad de que Dios quiere brindarte la salvación y el perdón de los pecados. ¿Qué significa abrirle la puerta del corazón a Jesús? Básicamente lo que señala el libro de Hechos es que la gente en ese tiempo creía
en Jesús entendía la necesidad por convicción interna de que en sus vidas había pecado. Y en los tiempos de los hechos la gente comprendía la fe en Dios, no simplemente como yo creo en Dios como el amuleto, el aladino, no se trata de eso. Yo tengo fe porque pienso que las cosas las voy a lograr. Así piensa la gente que cree que eso es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. En los tiempos de hecho la gente cuando creía entendía su problema delante de Dios, comprendía el pecado, por eso asociaban la fe con el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente, es comprender que mi pecado me separaba de Dios y que a pesar de mi pecado Dios abrió la puerta, Él se encargó de mi pecado en la cruz del Calvario, donde Cristo murió, pero al tercer día también resucitó. Y esa puerta abierta es la que me da salvación y es la que cada persona tiene que recibir de manera responsable y convencida de lo que hace. Podés estar dentro de la iglesia hoy, pero si la puerta de tu alma sigue cerrada bajo el candado del orgullo, de la indiferencia, seguís del lado de afuera de la salvación. Dios pretende hacerte venir a Él, pero es decisión personal lo que haces con Dios. Vamos a leer lo que dice el verso 8 y 9 del capítulo 18. Como introducción dice, 9 y 10, perdón. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Porque yo estoy contigo, cantábamos al principio. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La canción que hablábamos y que cantábamos inicialmente que el tío pidió. Miren, Corintios era una región que estaba bajo el imperio de Roma en aquella época. Era una metrópolis grande donde Pablo necesita la ayuda de Dios y este encuentro de Dios. Se nos dice que el Señor le dijo a Pablo en visión, y esto es muy importante porque esto va a darnos el eje del sermón de hoy. Básicamente porque Pablo en visión es preparado inicialmente para ver. Lo segundo que va a recibir él es la protección para no temer. Lo tercero es plantado para poder hablar. Y finalmente Dios le da persistencia, fuerzas para no callar. Ahora, les mencionaba recién, Pablo en un contexto de una ciudad grande. Si ustedes recuerdan, Pablo había estado en Atenas y sale de Atenas y esta continuidad que le da allí en el verso 1 dice, después de estas cosas, básicamente lo que está tratando Lucas de señalar es después lo que pasó en el capítulo 17, que si quieren lo pueden repasar. Entonces sucede que Pablo se encuentra en Corinto. Y como le decía recién, Corinto era una metrópolis que funcionaba como el gran centro comercial, intelectual y también moral del Imperio Romano allí en la región de Acaya. Era una ciudad que proponía filosofía, comercio y cultura y también noche, teatros. Imagínate la City porteña de la que hablamos, pero de aquel tiempo, ¿sí? No había Ferrari, pero habría carruajes, había lujos. De hecho, había una palabra en aquel tiempo que era la palabra corintiar, que era vamos a romper la noche en la versión de los corintios, ¿sí? Imagínense. Allí estaba Pablo, resultado de que en la región de Acaya los filósofos habían rechazado en parte el Evangelio, aunque había algunas personas importantes de esa región que habían conocido al Señor como su Salvador personal. Habían abierto la puerta de su corazón al Evangelio. El Señor visita a Pablo en la visión y le dice, no temas, sino habla y no calles, yo estoy contigo. Estuve hablando con la inteligencia artificial y discutiendo este tema de por qué Pablo necesita esta expresión de parte de Dios. Y la inteligencia no daba en el clavo, la inteligencia no daba en el clavo, la inteligencia no daba en el clavo. Así que fui a leer un material de Craig Kinner, que es un erudito que creo que nos va a servir para esta noche, para que podamos compartir y aprender un poquito más de este capítulo. A veces la iglesia
los creyentes, porque la iglesia no son las paredes, amigos. La iglesia somos nosotros, los hijos de Dios. Busca abrir puertas para que Jesús siga siendo predicado, y eso está bien. Se hacen enormes esfuerzos para hacer que la gente se sienta atraída por el Evangelio. De hecho, estás en una silla, que es un esfuerzo propio de la iglesia, de ofrendar, de esforzarnos, para que la gente se sienta cómoda. De hecho, hace no mucho tenemos los aires, ahora estamos abrigaditos, pero no sabes lo verano que vivimos acá. Estábamos abrigados ahí en 45 grados tocando la guitarra muchos años. Ahora, eso está bien, no está mal. Pero en Hechos 18, Lucas, el relator, nos va a enseñar que el Evangelio es el que abre la puerta por nosotros. El Evangelio no necesita nuestros medios. Abre las puertas a pesar de nuestra debilidad y muy a menudo a pesar de la oposición que existe en el mundo y que intenta detener el Evangelio. Porque si hay algo en el mundo es un poder que intenta detener todo lo que el Evangelio propone, que es la salvación de Dios para aquel que cree. Así que vamos a iniciar. Yo creo que no voy a tardar más de media hora. En el verso 18 del 1 al 8, simplemente voy a leer algunos versículos y después vamos a ir tratando de mencionar lo que sucede. Dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a los judíos y griegos. Hasta ahí vamos a quedarnos. Pablo llega a Corintios, después de su paso por Atenas, lo que le mencionaba al principio, y Corinto no es un púlpito para Pablo, es una ciudad, como les decía recién, con mucha amplitud. Había judíos en ese lugar, pero también había una forma de vida que no era la típica ni la que estaba Pablo acostumbrado, pero allí estaba Pablo, y la narrativa es que allí en ese lugar Dios va a comenzar a preparar a Pablo para que vea. A mí me llama poderosamente la atención porque allí cuando dice que se encontró con un judío llamado Aquila, recién venido de Italia con su esposa Priscila, es porque ellos estaban sufriendo lo que se llama la diáspora, que es el ser exiliado. Allí menciona que Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. La historia nos habla acerca de que en aquel tiempo se predicaba acerca de un Christus. Suetonio decía eso. Que se predicaba acerca de un Christus que generaba conflictos. Y lógicamente los académicos bíblicos entienden de que este Señor del cual se predicaba era el Cristo. De hecho, Pablo se refiere a él como el Dios no conocido. A Pablo le llaman el trastornador porque predicaba a otro rey que no era el César, sino el Cristo, el rey del universo, el rey por sobre cualquier rey que conozcas. Y es muy interesante porque se encuentra no para predicar, sino para trabajar. El apóstol Pablo en ese contexto no estaba en un púlpito, sino que estaba lo que habitualmente se quiere hacer ahora, ¿no? Predicar el evangelio desde un púlpito. No, Pablo, ¿sabés lo que estaba haciendo? Que fue el mayor de los predicadores. Encontró una pareja que estaba escapando y exiliada como él y se puso a trabajar con ellos porque había algo en ellos que tenían en común. Eran inmigrantes porque no eran de la zona de Grecia, eran exiliados, sobrevivientes y compartían el mismo oficio. Ese oficio era que eran artesanos del cuero y quizás con las manos ampollosas ellos comenzaron a trabajar juntos. Y esta es la primer clave, porque Dios siempre nos prepara para ver. Dios siempre utiliza métodos para que nosotros abramos los ojos. ¿Recuerdan cuando el Señor se le apareció a Pablo? Cuando yo le dije, entonces el Señor dijo a Pablo en visión.
Dios preparó a Pablo desde una visión y también preparó en ese tiempo su vida desde un cambio en la forma de ver. No fue Pablo simplemente predicando, sino que comenzó su tarea misional trabajando. Y a veces nosotros creemos que en nuestros ambientes cotidianos no podemos mostrar el testimonio, predicar. Allí trabajando es donde se abren las puertas. Quizás en tu ambiente deportivo, quizás en tu ambiente de facultad. ¿Cuántas cosas pueden ser el primer inicio? Pero necesitamos cambiar nuestra forma de ver. Necesitamos entender que el regalo de la salvación no comienza simplemente en ámbitos donde normalmente se predica, sino en ámbitos donde justamente la gente más necesita del Evangelio. Cuando Pablo, luego de estar en contacto con Priscila y Aquila, lógicamente que eran hermanos en la fe, comienza luego a discutir en las sinagogas como lo hacía siempre en sus proyectos misioneros. Pasa a la sinagoga, entra en debate con los judíos y de alguna manera no está preparado para la respuesta que va a recibir. Dice el verso 6, pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. ¿Por qué? Porque lo que dice el verso 5 es lo más importante y por eso lo dejé para ahora. Dice en la segunda parte, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Rey, que Jesús es el Señor. Y lógicamente lo que recibió Pablo fue una sorpresa para él. Aunque él estaba acostumbrado a recibir rechazo, fue una respuesta que lo llevó a Pablo a ejercer esto de sacudirse los vestidos, sacudirse los pies, como signo de decirle a las personas, cerraste la puerta de tu corazón al Evangelio, a la oportunidad de Dios. Dios no te exige que hagas un pago, el pago lo hace Cristo, pero ustedes cerraron la puerta, no aceptaron el Evangelio, lo rechazaron que Jesús es el Mesías, por ende sobre ustedes recae la consecuencia delante de Dios cuando ustedes estén frente a Él en el día del juicio. El Evangelio abre puertas y parece que ahí se cerraron, como le pasó a Brasil hoy. Pero en realidad, miren, dice que el verso 7, y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto ¿a dónde? A la sinagoga, al lado. Me cerraron la puerta acá, me la abrieron al lado, dice Pablo. Allí había uno que se llamaba Justo, temeroso de Dios. Sí, era el principal, que estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, dice que creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Esto es espectacular, porque puede pasar hoy que haya gente acá que abra el corazón al Señor, y puede pasar que haya gente que cierre su corazón al Señor, pero el Evangelio siempre va a encontrar pueblo. El Evangelio siempre va a encontrar personas dispuestas a creer. Si rechazás, te perdés la oportunidad. Si rechazás, es porque todavía quizás te falte la comprensión del amor de Dios, pero si lo recibís, estás recibiendo el precioso regalo, como nunca otro, de pertenecer a Dios y de tener vida eterna. Se nos dice que allí el principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Estar preparados para ver es la capacidad de reconocer que cuando las puertas que nosotros queremos abrir se cierran, Dios seguramente está abriendo una puerta, una oportunidad justo al ladito. No sé si alguna vez te habrá pasado, pero hoy Dios está dándote la oportunidad, está abriendo la puerta del Evangelio para que la recibas, para que entres por ella. Los corintios, pensá esto, paganos, sumergidos en el barro del vicio, tuvieron que escuchar la verdad y muchos de ellos se arrepintieron para ser bautizados y recibir el perdón de sus pecados. El mismo evangelio que ellos recibieron por creer en Jesús es el mismo evangelio que yo recibí en algún momento de niño,
Pero es el mismo evangelio que vos podés recibir en esta noche. Y es el mismo evangelio que tenemos que seguir predicando como iglesia. ¿Estamos preparados para ver? Lo segundo, desde el verso 9 al 16. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión lo que les mencioné recién: no temas, sino hable y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Dónde estuvo Pablo 1 año y 6 meses? En Corinto, ¿sí? Y se nos dice desde el verso 12, que es una situación que pasa en ese periodo de tiempo, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo. Mientras Pablo estaba haciendo una tarea de confirmación a los hermanos, dice que le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Contra qué ley? La ley judía, ¿sí? Esa era la discusión. Al comenzar Pablo a hablar, dice que Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o un crimen enorme, judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas, y los echó del tribunal. Esto es impresionante, porque parecen palabras así como parte de una historia en cierta manera normal, pero acá el Evangelio tiene como una apertura social y política sin que nadie persiga a quienes prediquen el Evangelio de Cristo. Roma en ese sentido le deja vía libre a Pablo para que predique el Evangelio. Total, las discusiones que tenga con los judíos no pueden impedir la Pax Romana, no puede el Evangelio del judaísmo de alguna manera confrontarse y que eso genere algo en Roma. Entonces predican el Evangelio, no hay problema, no nos interesa, dice Roma. Esa indiferencia, ténganla como la manera en la que Dios le dijo, o el Señor le dijo a Pablo: yo estoy contigo. ¿Quién le respondió a Pablo esta indiferencia? Se la respondió el procónsul Galión. Él fue el que actuó indiferente. Son cosas de ustedes, a mí no me importa. Pero cuando le dijo son cosas de ustedes, lo que le dijo: bueno, Pablo, predica el Evangelio, a mí no me importa. ¿Y quién ganó ahí? El Evangelio. ¿Se entiende? A veces nosotros no entendemos, pero Dios abre puertas usando personas que aún son indiferentes al Evangelio. Así es Dios. Y si el primer movimiento fue abrir nuestros ojos, lo que vimos acá es que el Señor le prometió a Pablo protección para no temer. El Señor se le presenta a Pablo y le ordena estas cosas. Le dice: no temas, sino hable y no calles. Básicamente le dice: mantente hablando, no caigas en el silencio, Pablo. Pablo no sabía que durante este periodo de tiempo iba a suceder lo que terminó sucediendo, y es que el Evangelio tenga vía libre en aquella región. Y es impresionante. A mí me llamaba la atención, porque el Señor le dice algo a Pablo que hasta en ese entonces Pablo no había experimentado, que era el miedo, porque el miedo detiene. Y esa era la pregunta que discutía con la inteligencia artificial y no me la respondía. Yo quería ver si estaba bien basada y no. El miedo detiene. El miedo paraliza. Y si Pablo no hubiera sentido miedo, el Señor nunca le hubiera tenido que encontrarse con él en visión para decirle: no temas, Pablo, sino habla el Evangelio, predicalo, no calles. El Señor se encuentra con él de esa manera para exhortarlo y fortalecerlo. Mi presencia irá contigo, yo estoy contigo. Y esto no debe entenderse como en el mundo antiguo, donde habitualmente la protección era una cuestión política. Las redes clientelares me protegían. Si yo tenía buenos contactos, estaba protegido. No. Lo que básicamente enseña la palabra de Dios es que la protección de Dios, yo estoy contigo, significa de que Él, a pesar de todo, no nos va a dejar solos. Su presencia va a estar con nosotros. De hecho, estuvo con Pablo. Por eso se nos presenta a Galión como un antagonista, ¿no? El procónsul de Acaya.
un hombre culto, pragmático, que podía tomar decisiones allí en el Bemá, el tribunal de aquella época. Por eso después, ustedes verán que en Corintios se habla acerca del tribunal de ¿qué? De Cristo, ¿sí? De allí viene la palabra, todo está conectado. Y la acusación que le hacen a Pablo es grave en los términos de los judíos. Persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y Pablo no hacía eso. Pablo predicaba acerca de Cristo como el enviado de Dios. Y no rechazaba la ley, sino que no le daba el uso que los judíos tenían con respecto a la ley. Y en el Imperio Romano, las religiones debían ser lo que se llamaban religiones lícitas. Y no había ninguna clase de ilícito en lo que predicaba Pablo. Era una discusión que podían sostener los judíos con él, pero no había ningún ilícito, no se impedía la paz romana. Y aunque había tenido tensiones Pablo, no se encontraba así en esa situación. De hecho, había multiplicidad de dioses en la región de Corinto. ¿Por qué uno más iba a ser problema? Ahora, ¿querés ver cómo Dios abre la puerta acá? Mira, escuchá, Dios le dice a Pablo que lo protegería. Sin embargo, en medio de esa situación, que fue una situación límite, quien podía condenarlo por sedición, no dejó ni que Pablo desarrolle su argumento. Galión, en lugar de dictar la sentencia, emite un veredicto como si Dios lo estuviera emitiendo por sus labios. Si fueran cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. A mí estas cosas no me interesan. El Evangelio no me interesa. Por lo tanto, Pablo, vía libre, quiere predicarlo y discutir con su hermano judío, predíquelo. Yo estoy contigo, Pablo. Miren, muchísima gente rechaza creer en Jesús por temor. Pablo tuvo temor, pero hay gente que rechaza creer en Dios por temor. El temor es una fuerza paralizante que viene por la cultura muchas veces de la familia. Que muchas veces la familia es indiferente a lo religioso y quieren que vos seas indiferente a Dios. Otros temen contradecir los postulados religiosos que ya la familia tiene. Mi familia es católica, mi familia es mormona, mi familia es testigo de Jehová, mi familia... Entonces tengo miedo de creer en este Dios y generarle un conflicto a mi familia. Irónicamente te das cuenta de que la salvación de Dios es una salvación que te libera de la condena eterna por rechazar a Cristo. Y yo no entiendo cómo hay gente que puede sucumbir a las presiones temporales en vez de a la presión interna de su corazón por acceder a la fe en el Señor. Prefieren sucumbir ante su familia y tu familia hasta te puede traicionar. Tu familia te puede dejar solo. Tu familia puede hacer muchas cosas que vos hoy no tolerarías. Sin embargo, Dios nunca te fallaría. Porque Dios nunca falló al hombre. De hecho, el hombre aún en sus pecados recibe el amor de Dios por medio del crucificado Jesucristo. Por eso muchas veces no me entra la lógica de rechazo el Evangelio por la presión social que voy a sentir. Porque la realidad es que en el mundo no tenés nada seguro, pero Dios sí puede darte la seguridad eterna, la seguridad de que va a estar contigo. Y esta seguridad de carácter eterno es algo que Pablo pudo comprobar, no solamente en la esperanza que tenía de algún momento estar con Dios, porque Pablo hace más de 2000 años está con Dios, sino que es la seguridad de comprobarlo día a día, porque Pablo pudo ver en sus ojos la liberación que Dios le dio, no solamente a él en esa situación de presión y de temor, sino también ver cómo el Evangelio iba a poder ser predicado en aquel lugar sin ninguna clase de problema. Así es Dios. Fue protegido para no temer, plantados para hablar. Miren lo que dice del verso 17 al 23, dicen, entonces todos los griegos, esto sucede ahí nomás cuando Galión los echa del tribunal, ¿no? Y dice que todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Es decir, no le interesaba nada a Galión. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila,
habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Aquí termina el segundo viaje misionero. Hablábamos recién que Dios se le aparece en visión a Pablo y nosotros también tenemos que estar preparados para ver. Vimos recién de que la segunda parte, de que Pablo fue llamado a confiar, a no callar, a saberse protegido por Dios. Y ahora vamos a ver cómo Pablo es plantado para hablar, plantado por Dios para hablar. Habla, Pablo, el Evangelio, mantén el Evangelio en tus labios, no frenes porque yo estoy con vos. Tras el incidente que vimos con Galión, que Galión fue totalmente indiferente, pero no importa, dice que la gente se la agarró ahí con Sóstenes. Sóstenes, ¿se acuerdan? Crispo había aceptado al Señor y era el principal de la sinagoga hace un momento, pero Pablo estuvo 1 año y medio allí en Corinto. Se ve que lo reemplazaron, le dijeron: ahora te convertiste al cristianismo, ¡pum!, afuera Crispo. ¿Quién vino por él? Sóstenes. Viene Sóstenes y él estaba en esa turba, era parte de los que estaban contra Pablo. Y resulta que se empieza a ligar la bronca. Seguramente el argumento por el cual se le había presentado a Galión no había convencido y la gente le tiró la bronca a Sóstenes y lo empezaron a manotear, de tal manera que lo empezaron a golpear. Y Pablo vio esa escena face to face, ahí frente a frente. No sé si alguna vez estuviste en una escena complicada. Hace no mucho estaba volviendo a casa, desde acá una reunión de oración, y estaban la gente del Club Chipolletti en un conflicto. Yo no me di cuenta hasta que en un momento, en 9 de julio y Menchel, en ese kiosco tan conocido, me di cuenta de la situación. Estaban violentando a la kiosquera y yo no sabía qué hacer. Digo, si me meto muero, si me meto me filman, no sabía qué hacer. Pero la kiosquera se defendió con mucha hidalguía. Yo nunca había visto una chica así de peticita y que enfrente esa situación. Pero fue una situación que al verla cara a cara no supe qué hacer. Y Pablo estuvo en esa misma instancia. Estuvo en esa instancia. El resultado es que yo me fui de esa situación. Agarré la bici, me bajé porque estaba en contramano y huí. Pero ¿saben qué? Pablo se quedó ahí. No fue cobarde como yo. Pablo habiéndose detenido, dice. Mas Pablo habiéndose detenido ahí muchos días allí. Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Pablo se planta, se queda muchos días, consolida la iglesia. Allí el concepto de plantado por Dios es que el Evangelio no es un panfleto ideológico que lo tiramos al aire y que caiga donde caiga y que sea lo que sea. No, el Evangelio que nosotros predicamos es un Evangelio que debe consolidar la vida de las personas, echar raíces profundas. Nosotros no te predicamos a Cristo para que sea un Aladín de tu vida. Nosotros te predicamos acerca de una roca en la cual vos tenés que solidificar tu vida día a día. Estar plantado para hablar no es una postura estática, sino que Pablo se quedó allí para fortalecer a los hermanos y hasta despedirse de ellos. El mundo necesita el Evangelio, pero nosotros, los creyentes, necesitamos echar raíces en el Evangelio, hermanos. Muchas veces nuestra vida simplemente es una vida del aquí ahora, del momento, pero nuestra profundización con la palabra de Dios, nuestra profundización con el Evangelio es muy llana y eso comienza a notarse no en el momento donde, qué sé yo, en mi primer tiempo de creyente, se empieza a notar cuando pasa mucho tiempo de creyente y mi vida espiritual sigue siendo una planicie donde yo no construí absolutamente nada. Y eso que decimos que estamos parados ¿sobre qué? Sobre la roca.
Y cuando eso sucede en la iglesia, entonces después, ¿qué podemos predicar? Por eso me gusta que Pablo después de esto comienza una clase de viajes mencionados de manera corta. Parece que Lucas quiere hacer que Pablo termine en Antioquía. Y va a mencionar esto de que se rapa, de que esto tiene que ver con un voto que había hecho Pablo, de raparse. Esto significa básicamente que él no se olvidaba de sus raíces judías, pero nunca por esas raíces judías iba a impedir que el Evangelio sea conocido por las personas. Así que Pablo apuntala a las iglesias, las hace crecer en Cristo, les hace creer las verdades tocantes al Señor, pero no solamente creer, sino vivir esas verdades. Les enseña cómo vivir el Evangelio, que es lo que más tenemos que aprender como iglesia. El Evangelio es el único contenido que puede sostener la vida del ser humano, y eso nosotros lo sabemos, cualquiera sea la situación. Si nosotros sufrimos una situación de dificultad, ¿a quién nos aferramos? Yo le diría, ¿a quién nos aferramos los creyentes? Cuando sufrimos una situación o cuando vivimos en una situación de alegría, nosotros nos gozamos, pero sabiendo que la gloria siempre ¿para quién es? Para el Señor. Por eso nosotros deberíamos profundizar este aspecto de estar plantados en el Evangelio, para que nuestra vida muestre lo que esto significa. El Evangelio es el único contenido que puede sostener nuestras vidas, cualquiera sea la situación. Y el arrepentimiento en este punto es un llamado a dejar de vivir en el aire. Es un llamado a que eches raíces, a que vengas a Jesús. Es el reconocimiento de que tu propia sabiduría no te va a alcanzar para sostenerte cuando la vida te dé el golpe. Porque la vida siempre nos va a dar golpes. La vida siempre se va a poner difícil. Jesús lo enseñó en Mateo. Al terminar el sermón del monte, él dijo que había dos hombres y lo comparó a uno prudente y uno que no lo era. Ambos vivían las mismas situaciones, pero la diferencia es que uno había edificado su casa sobre la roca y el otro sobre la arena. La diferencia es que uno obedeció lo que escuchó de parte del Señor y el otro no. El que recibió el embate de los malos tiempos, del viento, de la tempestad, y había edificado su casa sobre la roca, la casa se va a haber movido, pero se sostuvo. ¿Por qué? Porque su fundamento era firme, estaba en Dios. Pero aquel que edifica día a día su vida en la nada, en el sinsentido de la vida se lo lleva por delante. Y lo peor de todo es que podés pasar así a la eternidad sin Dios. Mirá, en 1 Corintios capítulo 1, verso 1 se habla de Sóstenes. Este que había estado participando contra Pablo, aceptó al Señor después. Estuvo contra Pablo, tratando de que Pablo sea llevado a juicio y quizás castigado injustamente. Vio a Pablo de cerca, pero también conoció el Evangelio de cerca. Y después se convirtió como Crispo, otro principal de la sinagoga. Y Pablo lo menciona, y fue un importante miembro de la iglesia, un colaborador en aquel lugar. Fíjate si el Evangelio no hace efecto en las vidas que están plantadas para hablar. Y finalmente, ya me pasé, pero esto lo hago en 5 minutos. Persistentes para no callar. Y acá parece que la historia se da vuelta. Aunque Pablo va a salir en el tercer viaje misionero, se nos menciona un detalle de lo que sucede con Aquila y Priscila, allí en Éfeso. Dice que en Éfeso llegó un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino del Señor. Persistente para no callar. Apolo llega a Éfeso, donde Pablo había dejado a Aquila y Priscila. Y allí Apolo, un hombre instruido que conocía acerca del Mesías, acerca de Juan el Bautista y el mensaje básico de las Escrituras, comenzó a hablar con denuedo, porque era poderoso en palabra, elocuente. Básicamente Lucas lo califica como logios. Esto porque venía de Alejandría, donde estaba una de las bibliotecas más antiguas del mundo y tenía una formación académica capaz no solamente de hablar
sofisticadamente, sino también con belleza. Podía contarte una historia muy difícil, hacértela fácil. Además entendía el hebreo, el griego de la Septuaginta. Era un hombre realmente preparado. Y Aquila y Priscila eran dos laburantes normales, que laburaban el cuero como lo hacía Pablo. Y aunque había sido instruido en el camino del Señor y era fervoroso en espíritu, su conocimiento era incompleto, solamente conocía el bautismo de Juan. Era persistente en no callar, pero le faltaba algo. Y mientras hablaba en la sinagoga, quienes lo escuchaban son Priscila y Aquila, quienes lo toman aparte y le enseñan más exactamente, puntualmente significa eso, punto por punto el camino del Señor. Hace poquito estuve compartiendo la reunión de matrimonios de cómo Aquila y Priscila sirven a este hermano. Pero lo más importante acá en la persistencia del Evangelio radica en lo que hace Apolos. Apolos estaba formado, Aquila y Priscila no. Pero la diferencia es que Aquila y Priscila no eran ellos, era la verdad del Evangelio que estaba en ellos. Y lo lindo de Apolos es que Apolos decide recibir y aprender de alguien que no estaba a la altura de él en términos intelectuales. Entonces, humildad. Porque no es humildad ante Aquila y Priscila, es humildad ante la verdad del Evangelio. Y dice que el verso 27, y queriendo él pasar a Acaya, es decir, ascender, los hermanos le animaron, dice, y le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia dice refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Lo ajustaron un poquito y se convirtió en un HD. ¿Sí? Pasó de ser un televisor de esos de antes a un televisor HD. Comenzó a explicar y los hermanos le dieron la bienvenida. Él podría haberse ofendido y decir, no, ¿cómo me van a querer enseñar? No, yo me alejo de acá, no. La persistencia en no callar significa la humildad de aprender. Y cuando aprendió humildemente, el Señor le exaltó. Y dice que él, perfeccionado, predicaba el Evangelio. Y esta persistencia de la predicación no era terquedad. Viste que a veces confundimos la persistencia con terquedad. No. Tiene que ver más con la convicción que genera el contenido que Apolos predicaba. El contenido era que Cristo es el Señor. El Evangelio es una puerta que una vez abierta por Cristo siempre nos va a impulsar hacia afuera, a que otros conozcan al Señor. La persistencia es el reconocimiento de que Jesús realmente es el Cristo. Jesús realmente el Rey del universo lo es así para nosotros. Por eso en Hechos 18 vimos que el arrepentimiento es aceptar de que la puerta que da acceso a la vida eterna, que da acceso a la verdadera paz y que te da un propósito real, porque cuando Dios entra a tu vida te da un propósito real, fue abierta porque Cristo pagó el precio por tus pecados. Por eso esta puerta, que es la puerta del Evangelio que se te presentó, está abierta. Pero el llamado es que vos le abras la puerta de tu corazón. Oramos. Padre Celestial, gracias por el testimonio de Pablo, pero también el testimonio de Aquila, de Priscila, de Apolos. Testimonios que nos llevan a reflexionar acerca de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de no solamente comprender nuestra instancia con respecto a lo que nos dice el Evangelio de cómo estamos, nuestra situación, el pecado, sino también, Señor, la necesidad de responder adecuadamente a tu palabra, a tu llamado, que es creer en ti, arrepentirnos. Señor, estás dispuesto a perdonarnos, estás dispuesto a perdonar. Por eso gracias, Señor, porque la salvación, aunque no la merecemos, es algo que está al alcance, es algo que está al lado nuestro. Te ruego, Señor, para que en esta noche, si hay gente que todavía no te conoce, que abra la puerta de su corazón a la verdad de la salvación, que abra la puerta del corazón al Señor. La promesa es que donde se abre una puerta, Señor, allí hay comunión y vida eterna. Allí hay salvación, Señor. Por eso rogamos para que en esta noche tu palabra haga el efecto que deseamos que como iglesia haga
en los corazones. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.